Ayer tuvimos la reunión de iglesia, de miembros de iglesia, una reunión administrativa y espiritual, como decía Tony en su introducción, donde rendimos cuentas de la economía, de cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal. Vamos bien, gracias a vosotros y a vuestras ofrendas y a vuestros diezmos, y gracias por ese compromiso que tenéis. El Señor ha sido fiel un año más y tenemos motivos para agradecer y dar gracias a Dios por esa fidelidad. También se exponen un poquito los planes y las actividades para todo el año y también pues, los problemas que nos surgen también en la gestión de la propia iglesia, ¿no? Pero cada vez que tenemos una reunión de iglesia, yo me voy con una idea a casa siempre. Siempre hay una idea y es cuánta sabiduría necesitamos. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para administrar, gestionar y llevar adelante los planes de Dios en esta ciudad donde Dios nos ha puesto y con el propósito con el que Dios nos ha puesto? Y siempre me voy con esa sensación de cuánta sabiduría necesitamos, ¿no? Y Santiago, el apóstol Santiago, explica en su carta, dice que, capítulo 3, versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Santiago 3:17. En este texto el apóstol Santiago nos reta a discernir entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que procede directamente de Dios. Encontramos no solo una exhortación, sino la descripción del carácter transformado por la gracia de Cristo. El contexto de este versículo nos sitúa en el centro de una discusión, de una observación sobre el poder desmedido de la lengua y su impacto en la comunidad cristiana. Si lees el capítulo anterior, en los versículos anteriores, vas a ver este contexto, donde se abre una observación que hace Santiago sobre el poder desmedido de la lengua y su impacto en la comunidad cristiana. Santiago advierte que la lengua puede ser encendida por el mismo infierno y encender grandes contiendas también. Pero también que puede ser utilizada para bendición si es gobernada por la sabiduría del Espíritu. Podemos preguntarnos, por tanto, ¿qué tipo de sabiduría gobierna nuestra vida, nuestra casa? ¿Qué tipo de sabiduría gobierna nuestra familia, nuestro negocio? ¿O qué tipo de sabiduría gobierna nuestras palabras? Santiago, el hermano del Señor, describe a creyentes que están dispersos entre las naciones y quienes estaban en ese momento enfrentando pruebas, tentaciones y divisiones internas. Los anima y les exhorta a vivir una fe viva, una fe práctica cuyo fruto se evidencia en obras muy concretas. Santiago no concibe una fe abstracta e invisible, sino que requiere, por tanto, de una fe que demuestre de forma tangible y de forma palpable y visible, demuestre una transformación interna. El trasfondo histórico y cultural de este texto revela una comunidad cristiana a la que se dirige Santiago, compuesta por personas de diferentes culturas, muchas veces influenciadas por la sabiduría griega por un lado y por la tradición judía por otro. En ese contexto, la iglesia primitiva estaba expuesta a filosofías y estilos de vida que buscaban cómo sortear, cómo rodear, cómo esquivar el verdadero evangelio puro de Cristo. Santiago está buscando proteger a sus lectores
del peligro que conlleva una vida cristiana superficial y carente de todo poder transformador. El pasaje nos sitúa ante el contraste radical entre dos tipos de sabiduría, que el propio Santiago explica en otros versículos también, ¿verdad? El pasaje nos sitúa ante ese contraste radical entre dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, por un lado, y la sabiduría que viene de lo alto, que refleja el carácter de Jesús en el creyente. Santiago quiere que la comunidad cristiana a la que dirige su carta y por tanto también a nosotros, porque forma parte de las Escrituras, comprendan y comprendamos que solo la sabiduría recibida por medio del Espíritu Santo puede producir verdaderos frutos de justicia, de amor y de paz. Santiago escribe para superar las divisiones, los celos y las contiendas. Para ello nos hace un llamamiento a buscar la sabiduría de lo alto, para que la Iglesia sea un faro de luz y de esperanza en un mundo marcado por la confusión y el egoísmo personal. Hoy, en nuestro propio siglo XXI, este mensaje resuena con igual fuerza para nosotros, invitándonos a ser una comunidad de sabiduría genuina, arraigada en Cristo y que venga de lo alto, del cielo. La sabiduría verdadera procede, Santiago lo dice, del cielo, de Dios mismo. La sabiduría auténtica no surge del intelecto humano, no surge del conocimiento adquirido, ni de la experiencia acumulada, sino que es un don que desciende directamente de Dios. Esta sabiduría se distingue por su origen, que es divino, del Espíritu Santo. No es el resultado del razonamiento humano, sino de la revelación y la gracia de Dios. Así como el maná descendía del cielo para alimentar a Israel, la sabiduría celestial, la que viene de lo alto, llega al corazón de quienes la buscan con humildad cada día. A diferencia de la sabiduría terrenal, que se basa en el orgullo, en la autosuficiencia, en lo conseguido por nuestras propias fuerzas y méritos, la sabiduría de lo alto reconoce por encima de todo la autoridad de Dios y se somete a su voluntad. Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Solo quienes han experimentado el nuevo nacimiento pueden recibir esta sabiduría, pues es el Espíritu Santo quien la imparte, quien la comunica a nuestra mente y a nuestro corazón. La sabiduría del mundo puede ser astuta, hábil, hasta práctica, pero carece del sello eterno de la misericordia, la verdad y la gracia de Dios. En contraste, la sabiduría que viene de lo alto está impregnada, saturada, llena de la presencia de Dios. De tal manera que en medio de cuestiones o de dilemas es fácil, si tenemos en mente la diferencia entre una sabiduría y la otra, es fácil discernir qué cosa es correcta y cuál no lo es. El apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 1:24 que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí está nuestra clave. Cuanto más nos impregnamos de Cristo, más nos impregnamos de la sabiduría de Dios. La diferencia entre una sabiduría y la otra. La sabiduría terrenal, dice Santiago, que es animal. Dice sabiduría terrenal, animal, es decir, irracional y diabólica. Santiago 3:15, lo podéis ver también. Se alimenta del egoísmo, de la rivalidad y de la ambición personal, donde destaca que primero es el yo y después son los demás.
donde no nos ponemos en el lugar del otro, donde carecemos de empatía, donde aplicamos las fórmulas que aprendimos en un libro, la enseñanza recibida sin dar lugar a la misericordia y a la gracia de Dios. Una cosa es tener mucho conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Puedes tener mucho conocimiento y ni una pizca de sabiduría. Y puedes tener una pizca de conocimiento y tener una gran sabiduría porque sabes aplicar esa pizca de conocimiento. Diferenciemos entre conocimiento, que es algo que puedes adquirir, es algo que puedes aprender, es algo que puedes conseguir con mucha lectura, con muchos libros, con muchos cursos de autoayuda, con muchos cursos de consejería, etcétera, etcétera. Lo puedes tener las bases para ser el mejor consejero, el mejor pastor del mundo. Y sin embargo, carecer de sabiduría y no saber aplicar todo ese conocimiento de la forma correcta y de la forma adecuada. Porque la sabiduría es saber en cada momento lo que Jesús haría. Y hacerlo. Evidentemente, si solo te quedas en saberlo, es otro conocimiento más. Pero es saber aplicar el conocimiento que has adquirido de la manera que a Dios le agrada. Es una sabiduría terrenal, carnal, que produce confusión, heridas y toda obra perversa. Es una sabiduría que no busca la gloria de Dios, sino la exaltación de la persona, del ministerio, de la persona en cuestión. La sabiduría celestial que viene de lo alto es humilde, busca la paz y promueve la unidad. Donde hay sabiduría de lo alto, hay humildad y mansedumbre. Nos podría servir la ilustración de Salomón. Todos conocéis la historia de Salomón, fue el rey más sabio, la persona más sabia en todo el mundo. No la ha habido antes ni la habrá después, ni Trump siquiera. Perdón por meterme donde no me llaman. El hombre más sabio. Y cuando comenzó su reinado, lo que le pidió al Señor fue sabiduría. Esta sabiduría que viene de lo alto. No tendría él conocimiento, hallándose en el palacio real. Pero sin embargo sabía que necesitaba sabiduría, una sabiduría especial, una sabiduría que viniese de lo alto. Y le dice al Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa fue la petición de Salomón a Dios, sabiduría para gobernar, sabiduría para discernir, sabiduría para tomar decisiones que van a afectar a mi casa, a mi hogar, a mis hijos, a mi trabajo, a mi negocio. Sabiduría para dirigir la iglesia, para tomar decisiones sabias como iglesia, sabiduría de lo alto. Porque podemos a veces pensar con nuestros pensamientos humanos, razonados y en nuestras propias fuerzas, pero la sabiduría de lo alto nos lleva a la voluntad de Dios y a someternos a la voluntad de Dios también. Cuando dependemos de la sabiduría divina, nuestras decisiones reflejan justicia y compasión y no intereses egoístas. La sabiduría terrenal se disfraza muchas veces de prudencia, pero en realidad promueve contiendas y divisiones. La sabiduría de Dios, en cambio, siempre apunta a la cruz, donde la justicia y la misericordia se abrazan. La sabiduría celestial, la que viene de lo alto, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente. No es el fruto de estudios extensos ni tampoco de experiencias místicas, sino es el resultado de una relación viva y diaria con Cristo. El Espíritu Santo es quien guía a toda verdad y da el discernimiento espiritual
para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pedir sabiduría a Dios ante una decisión, una situación difícil o un problema familiar es un acto de humildad y de fe. Santiago 1:5 nos exhorta que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Y dice el texto, segunda parte del versículo 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría. El Espíritu capacita para vivir y actuar como Cristo lo haría, mostrando un carácter distinto al carácter del mundo. Esta sabiduría produce gozo, produce fortaleza y también un testimonio eficaz e impactante. Queremos impactar, busquemos esta sabiduría de lo alto. Queremos tener un testimonio eficaz, busquemos esta sabiduría de lo alto. La vida de Esteban también es un ejemplo lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo concede la sabiduría que es superior a toda oposición que se quiera levantar, permitiendo hablar con gracia y poder incluso en medio de la persecución o del martirio, como se encontraba Esteban. Es un discurso el de Esteban en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, yo os voy a leer el versículo 10, dice, Hechos 6:10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Estudiar, si queréis, esta semana todo el discurso de Esteban, primer mártir de la historia de la iglesia en Jerusalén, y veis cómo a través de todo el repertorio bíblico les da un discurso y les presenta el Evangelio a los que le iban a apedrear. Entre ellos estaba Pablo sujetando las ropas. Pero el impacto, dice que no podían resistir, no hay resistencia cuando hablamos con la sabiduría de lo alto, cuando compartimos nuestro testimonio con la sabiduría de lo alto, cuando nos despojamos de nosotros mismos y de todo lo listo que nos creemos que somos y con humildad y sencillez, sin complicación, compartimos el Evangelio de Jesucristo. La gente está cansada de discursos, está cansada de conocimiento, necesita llegar, que le lleguen las palabras, le lleguen al corazón, a lo más profundo, y que sean palabras transformadoras. Y eso solo es posible si es el Espíritu Santo el que nos guía. ¿Cómo es esta sabiduría de Dios? Esta sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo es? Ya hemos dicho su origen y su contraste con la sabiduría terrenal. Pero ¿cómo es la sabiduría de Dios? Volvemos a Santiago y nos dice que es pura y pacífica. La pureza es la cualidad primordial de la sabiduría que viene de lo alto. No es una sabiduría contaminada. Una cosa pura es 100%. Chocolate, cacao, 100%. No hay quien se lo coma. Amarga, pero es 100% cacao. ¿Verdad? Hay quien le gusta esa porción, a mí tanta no, pero un 80, un 90 sí me gusta. También es bastante, ¿no? Pero una cosa pura es 100% genuino. El oro puro, pues es eso. ¿Cuántos quilates son? Yo me pierdo, nunca he tenido oro, así que 24 quilates, ¿no? Es el oro, lo que se considera el oro puro después de pasar por el crisol, quitar todas las impurezas, ¿verdad? Pues una cosa pura, una sabiduría pura es genuina, auténtica. La pureza implica, como he dicho, una vida sin mezcla de intereses ocultos ni de doblez. No hay dobles intenciones, no hay motivaciones incorrectas entre medias mezcladas con correctas, no. La sabiduría que viene de lo alto es pura en todos los sentidos.
La pureza no significa perfección humana, sino santidad, sino la santidad que es impartida por Cristo. Es el resultado de una vida rendida por completo a Cristo y crucificada también con Cristo. La paz, por otro lado, es el fruto visible de esa pureza, donde la sabiduría de Dios reina. La paz florece y es visible para todos. Algo que a mí me llamó la atención cuando me acerqué a creyentes por primera vez, o los creyentes se acercaron a mí por primera vez, que era incrédulo, algo que me llamó la atención es la paz que se reflejaba en sus caras. La sonrisa que a veces no se perdía. Yo decía, ¿cómo este hermano, cómo esta hermana pueden estar sonriendo siempre? Transmitía una paz, su semblante, su rostro. Hermanos, no podemos perder eso, porque eso debe formar parte de nuestra identidad. Lo vimos reflejado el sábado y el domingo pasado, en medio de un testimonio tremendamente fuerte y contado con humildad, con sencillez, pero transmitiendo también esa paz. Y reconociendo que pasaron momentos muy complicados, con deseos incluso de suicidio, pero los escuchabas y al final te estaban transmitiendo esa paz del Señor. Donde la sabiduría de Dios reina, la paz florece y es visible para todos. No es una paz superficial, sino que es algo más, es la paz de Dios, es el salón en hebreo de Dios. La paz de Dios que implica una plenitud, algo completo, algo que no nos deja huecos, que es completamente, está completo, el salón, la paz de Dios. Que conlleva también no solamente la ausencia de conflictos, sino que conlleva reconciliación y que produce una prosperidad espiritual. A veces vamos buscando más la prosperidad económica y material que lo que realmente nos edifica, que es la prosperidad espiritual. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esto lo vimos el año pasado, ¿verdad? Las bienaventuranzas también, los hombres y las mujeres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La iglesia es llamada a ser un oasis de paz en medio de un mundo dividido. El mundo ya tiene conflictos, ya tiene guerras, ya tiene enfrentamientos, ya tenemos problemas con los vecinos. El mundo nos da todo eso. Pero la iglesia, en medio de todo eso, debe ser ese oasis de paz en medio de un mundo dividido, en medio de un mundo confrontado, donde cada persona encuentre primeramente y sobre todo la paz con Dios. No podemos tener paz con los demás si no tenemos primero la paz con Dios. La pureza y la paz se entrelazan, la una depende de la otra. Si nuestro corazón no es puro, no podremos ser agentes de paz. La sabiduría celestial trae reconciliación, unidad y armonía. Vuelvo a repetir, si nuestro corazón no es puro, no podremos ser agentes de paz. La iglesia debe ser ese oasis de paz. Nadie se imagina aquí, ¿verdad? Yo le pise a Tony y Tony me diga, vente a la calle que te lo voy a solucionar. ¿Verdad? No, eso no cabe aquí, ese tipo de enfrentamientos. Eso en los bares, en los pueblos, donde la gente tiene las rencillas, los que somos de pueblo, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Yo pensaba que solo pasaba en Villaconejos, que es mi pueblo, pero veo que por Zamora también, ¿no? No, la iglesia no es un sitio de conflictos. No estamos llamados a que haya paz. La sabiduría de Dios es amable y benigna, continúa Santiago diciendo. La amabilidad es la disposición a tratar a las personas con gracia, incluso cuando no la merecen. La amabilidad es una marca profunda del carácter cristiano, una virtud que desarma la hostilidad y que gana corazones para Cristo. La mansedumbre completa a la amabilidad. La mansedumbre no es debilidad, como algunos piensan. Uy, qué persona más mansa, más
débil, ¿no? No, no. La mansedumbre no es debilidad, sino todo lo contrario, es la fuerza bajo el control. Como el caballo cuando es salvaje, no hay quien salte con él un obstáculo, ni que corra. Sin embargo, cuando le pones las pinzas, le pones el bocado en la boca, el caballo es el mismo. Cuando le domesticas, le pones para sujetarle, ¿verdad? Ya puedes saltar, puedes hacer que tire de un carro, puedes hacer, pero pues esa misma fuerza la tiene cuando está salvaje y la misma fuerza que tiene cuando no lo está. La diferencia es que cuando está domesticado está bajo el control del jinete que va. Pues la mansedumbre es esa potencia, ese poder que tenemos bajo el control de Dios. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre rechaza la violencia en todos los casos. Rechaza la imposición y no reclama venganza. Actúa con firmeza, sí, pero es empática, con empatía, poniéndose en el lugar del otro. Estas virtudes solo pueden ser desarrolladas por el Espíritu Santo. Y me oí siempre decir, necesitamos, hermanos, del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. A veces lo vemos ahí como una figura teológica que estudiamos, pero no somos conscientes de que necesitamos del Espíritu Santo cada instante de nuestra vida, en el día a día, en cada momento, en cada decisión, en cada paso que damos, necesitamos del Espíritu Santo. Y no tenerlo ahí, que somos pentecostales, somos muy amigos de ellos, de tenerlo ahí como algo místico, algo que solo se manifiesta durante la alabanza o que solo... No. El Espíritu Santo es para el día a día, es para aplicar esta sabiduría de lo alto en el día a día de nuestras vidas. Estas virtudes no son el resultado de una determinación humana, sino fruto, el resultado de una vida que permanece en Cristo. La historia de José y sus hermanos, que conocéis en Génesis capítulo 45, ilustra el poder de la amabilidad, de la mansedumbre, de la benignidad para restaurar relaciones rotas. La misericordia es compasión en acción. Un cristianismo sin misericordia es y está vacío y es estéril. Jesús mostró misericordia a los marginados y llama a su iglesia a hacer lo mismo. Estamos llamados a hacer lo mismo. La sabiduría celestial produce una iglesia activa en el amor y en el servicio a los demás. Los buenos frutos son la evidencia visible de esa misericordia. Santiago recarga que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26, y la sabiduría de lo alto se expresa en acciones concretas, alimentando el hambriento, consolando al afligido, mostrando generosidad, reconciliando a unos con otros y restaurando vidas y relaciones. Se tiene que ver, se tiene que notar, se tiene que ver esa transformación cuando la sabiduría de lo alto nos llega. La iglesia llena de misericordia y buenos frutos es una iglesia relevante en su comunidad. Los avivamientos verdaderos siempre han ido acompañados de forma desinteresada de obras de amor y de justicia. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.